He estado pensando mucho en esto durante bastante tiempo. Ya sabes, todo el debate sobre el cambio climático, el aumento de los problemas ambientales, la contaminación. Así que siempre lo he sentido muy fuertemente y he estado observando con mucha atención lo que otros han estado haciendo. Y para mí, en los últimos años, el tipo de comenzó como una agradable tradición real, una tranquila tarde de domingo en los terrenos de Windsor, donde jóvenes de dos familias reales muy diferentes se reunieron para lo que los expertos describieron como un evento familiar. El príncipe George, quien se estaba convirtiendo en su heredero con tímido poder y serenidad, estaba entre los asistentes más jóvenes. Anteriormente había asistido a reuniones similares, siempre bajo la atenta mirada de su madre, la princesa Catalina. Sin embargo, esta vez no fue como antes. Lo que empezó como un encuentro divertido entre primos y primos políticos se volvió rápidamente más oscuro. Los rumores pronto se extendieron por todo el palacio. El príncipe George había sufrido acoso y el agresor no era otro que uno de los nietos de Camilla. El niño en cuestión, de la ascendencia Parker Bowles de Camilla, aún no era miembro de la realeza. Sin embargo, Camilla había estado trabajando incansablemente entre bastidores para dar a conocer a su familia. Había luchado por títulos modestos, una educación prestigiosa e incluso pequeños puestos ceremoniales. Algunos miembros de la familia real se quejaron en secreto de sus esfuerzos, calificándolos de excesivos. Sin embargo, la gran mayoría guardó silencio. Hasta ahora, cuando el príncipe George llegó a casa llorando, todo cambió. Kate fue la primera en notar sus ojos llorosos, su silencio, su encorvamiento. Quería saber qué había pasado, y George se lo explicó con la mayor sinceridad posible. Las burlas no habían sido solo personales, habían sido deliberadas. Su papel como futuro rey fue ridiculizado, según fuentes del palacio. Un niño que había escuchado demasiadas quejas de adultos en casa se volvió desagradable y se burló de sus costumbres, de su familia e incluso de su difunta abuela Diana. Kate estaba furiosa. Guillermo estaba devastado. Tras las puertas reales, se había cruzado una fila. Lo que ocurrió fue rápido, silencioso y explosivo. El príncipe Guillermo tomó una decisión que tendría consecuencias trascendentales para la historia real. La nieta de Camila, que iba a obtener estatus honorario dentro de la monarquía, sería despojada de cualquier consideración para un título futuro. No más discusión. No hay una integración discreta en las ocasiones reales. No hay segundas oportunidades. El palacio se ha negado a hacer declaraciones. Sin embargo, internamente, las paredes tiemblan. Se cree que Camila está indignada. Carlos, dividido entre su esposa y su hijo, ha mantenido una postura de no intervención, lo que para algunos es muy revelador. ¿Y qué hay del público? Están al tanto de cada acción, leyendo entre líneas y tomando decisiones, porque nada es más importante en una monarquía basada en la sangre que preservar a la siguiente generación. Y esta vez, el príncipe George no estaba simplemente protegido. Fue vengado. Se pretendía que fuera un evento alegre y reconfortante. Uno de esos días artificiales de la familia real, destinados a recordar a la prensa y al público que, bajo las joyas y la formalidad, los Windsor son como cualquier otro. El escenario eran los magníficos terrenos privados de Balmoral. El entorno era maravilloso. Se había preparado un gran picnic, con suaves mantas de tartán extendidas sobre el césped, corgis dorados dando brincos y niños de la realeza corriendo entre juegos y comida delante de sus padres y niñeras. Pero nadie predijo, y ninguna ayuda real pudo contener, la gravedad con la que todo se desbarataría. El día había sido planeado por el propio rey Carlos, quien creía que era hora de reparar las imperfecciones ocultas. Pensó que reunir a los hijos del príncipe Guillermo y a los nietos de Camila en un ambiente relajado fomentaría una relación más estrecha. La reina consorte, deseosa de integrar aún más su linaje en la escena real, aceptó con entusiasmo. Consideró la reunión más que un simple picnic. Fue una sutil muestra de poder, que le permitió a su familia ser vista, reconocida e incluso apreciada. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esa idea. Los asesores reales revelaron entonces que la princesa Catalina se mostró reticente desde el principio. Aunque es famosa por su diplomacia, fuentes cercanas afirman que no estaba contenta con la posibilidad de una interacción forzada entre sus hijos, en particular los vástagos más extrovertidos del príncipe Jorge y Camila. Después de todo, Jorge se criaba bajo el peso de una futura corona. Le inculcaron humildad,
honor y deber desde pequeño. No podía decirse lo mismo de los parientes lejanos de Camila, quienes crecieron en un entorno más informal y supuestamente con muchas menos limitaciones. A media tarde, el problema había comenzado. Mientras los padres disfrutaban del té bajo una carpa, animaban a los niños a jugar juntos en una zona poco vigilada de los jardines. Un partido de fútbol casero se puso feo. Hubo un intercambio de palabras. Luego la situación se complicó. Según varias versiones, el nieto mayor de Camilla comenzó a atormentar a George, primero por el juego y luego por asuntos personales. ¿Por qué caminas así?, se escuchó a un niño decir, te crees mejor que todos. Por tu ridícula corona. Lo que pudo haber sido descartado como una burla infantil se convirtió en algo terrible. El príncipe George, que acababa de cumplir 11 años, supuestamente intentó huir, pero fue perseguido. Se burlaron de su entrenamiento especial, de su condición de elegido y, según un asistente que luego informó a un miembro del personal superior, incluso se refirieron a él como un niño de mamá, un detonante sensible para un niño cuya difunta abuela, la princesa Diana, es tratada casi como un recuerdo sagrado. El personal actuó con rapidez para separar a los niños, pero el daño ya estaba hecho. George, quien solía mantener la compostura en público, estaba conmocionado. Un guardaespaldas familiar se desplegó discretamente para sacarlo del lugar, evitando la atención de los medios. Cuando Catherine fue informada, su hijo ya estaba llorando en el coche. El resto de la tarde transcurrió entre sonrisas incómodas y conversaciones forzadas. Camilla, presumiblemente ignorante de la gravedad de lo ocurrido, o prefiriendo no reconocerlo, continuó con sus responsabilidades de anfitriona. Sin embargo, los amigos cercanos de Catherine cuentan que tenía el rostro impasible. Su sonrisa era conquistadora y agarraba la mano de Charlotte con más firmeza de lo habitual. Al regresar a su apartamento privado, Kate le pidió a George un informe completo. Lo que escuchó la dejó atónita. El acoso no solo fue mezquino, sino preciso, incluso intencional, replicando el lenguaje y los sentimientos de los adultos, insinuando que el nieto de Camilla repetía lo que había oído en casa. Eso fue lo que más impactó a Kate, no solo la crueldad de los jóvenes, sino el veneno del prejuicio adulto transmitido a través de susurros y miradas. El príncipe Guillermo fue informado de inmediato. Mientras George se retiraba temprano a la cama, con los ojos enrojecidos y retraído, William se sentó en silencio junto a su esposa. El dolor en su rostro no era solo por George, era el familiar dolor de la historia que se repetía, solo que esta vez, no se quedaría callado. Esta vez, habría consecuencias. Esta vez, estaba decidido a defender a su hijo a cualquier precio. Al acercarse el automóvil a Adelaide Cottage esa noche, la tensión era palpable. El príncipe George no había dicho nada desde que salió de Balmoral. Su semblante sereno, que a menudo era una muestra de cortesía, ahora estaba cargado de algo más, vergüenza. La princesa Catalina estaba sentada a su lado, con la mano suavemente apoyada en su espalda, y sus instintos maternales se despertaban al unísono. Kate sentó a George a un lado, lejos de la asistencia real y de las miradas vigilantes, y con ternura le preguntó, «Cuéntame exactamente qué pasó». Lo que sucedió a continuación le rompió el corazón. George explicó, titubeando al principio, luego con seguridad, mientras su madre escuchaba atentamente. Los insultos, las burlas, el comentario sarcástico sobre que su padre era un futuro rey títere, la burla desagradable de que solo lo adoraban por su estatus. Lo peor de todo, el nombre de la princesa Diana fue ridiculizado y escupido como una broma. El rostro de Kate se transformó. Sus ojos, que solían ser tranquilos y serenos, se tornaron gélidos de ira. No la furia explosiva que uno podría imaginar, sino la rabia aterradora y férrea de una madre cuyo hijo ha sido herido emocionalmente. Según un alto asesor real, los comentarios de Kate fueron precisos y directos. Ese chico no volverá a estar cerca de mis hijos. Era su intención. Kate había estado bajo años de presión silenciosa por parte de la institución. Se había desenvuelto con elegancia en el sistema real. Había sonreído ante el escándalo y había aguantado pacientemente mientras la familia de Camilla se acercaba al corazón de la monarquía. Sin embargo, esto fue demasiado para cualquier madre, y mucho menos para una futura reina. En menos de una hora, ya había informado a Guillermo. Lo que ocurrió fuera de los muros de Adelaide Cottage fue, según una fuente de confianza, la conversación más intensa que la pareja había compartido en años. Kate no lloró ni alzó la voz. Sin embargo, dejó claro que si William no actuaba,
Ella lo haría. Le recordó a Diana cómo la institución le había fallado, cómo pequeños problemas se habían convertido en desastres. George no va a crecer sintiéndose inseguro en su propia familia. Supuestamente declaró: eres el heredero, empieza a comportarte como tal. William escuchó y estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente, Kate declinó todos sus compromisos. Se quedó en casa con George y Charlotte, cancelando sus reuniones en protesta silenciosa. Entre bastidores, les exigió a los ayudantes de palacio: quiero que esto quede documentado. Quería un registro escrito de lo ocurrido, no algo que se ocultara, que no se reformulara, que no se manipulara. A la mañana siguiente, le entregaron un mensaje al secretario privado de Charles. Era breve y conciso. Se ha producido un incidente con el príncipe George. El príncipe y la princesa de Gales solicitaron una audiencia privada con su majestad. La reunión tuvo lugar en menos de 24 horas. Aunque el rey Carlos expresó su compasión, Camilla, según se informa, descartó toda la situación calificándola de riñas infantiles. Cuando le preguntaron si castigarían a su nieto, se rió: son solo niños, se les olvidará en una semana. Supuestamente dijo. Kate no respondió. No tenía por qué hacerlo. Su mirada serena y dura, y su firme control sobre el futuro de George, revelaron todo lo que el palacio necesitaba saber. Ya no era solo la princesa de Gales, era madre, y la pelea acababa de volverse personal. El príncipe Guillermo había pasado gran parte de su vida en una delgada línea entre la lealtad a su padre y la reverencia al trono, pero siempre lo atormentó el triste legado de su madre. Pero cuando se trataba de su propio hijo, no había lugar a dudas, no había diplomacia, no había apego al protocolo. Algo se había movido en su interior. Al día siguiente de su reunión privada con el rey Carlos, Guillermo regresó al Palacio de Kensington y tomó una decisión que sorprendió incluso a sus consejeros más cercanos. Reunió a su equipo directivo, paseó por su estudio privado y declaró: el nieto de Camila no heredará un título real, ni ahora ni nunca. Esto concluye aquí. No hubo discusión, ni comité real, ni mediación. Lo que hizo tan trascendental la decisión de Guillermo no fue solo su decisión, sino el hecho de que la tomó a su cargo sin obtener primero la aprobación de Carlos ni del aparato palaciego. Camila ha ido acercando gradualmente a sus hijos y nietos a la legitimidad real durante años, solicitando discretamente cargos honorarios, reconocimiento público y una sutil participación en eventos de Estado. Si bien la población no había percibido la constante intrusión, Guillermo sí. Y ahora, con Jorge dolido y Camila desviando la culpa, él lo reconoció como lo que era: un claro intento de integrar a su familia en el futuro de la monarquía. A Guillermo le pareció intolerable que el chico que se burlaba de Jorge fuera más que un simple niño travieso. Representaba todo lo malo que Camila usaba su posición en la familia real, aprovechándose de la culpa de Carlos, manipulando su edad y difuminando las fronteras entre el deber y el favoritismo. El mensaje de Guillermo fue directo. El privilegio real no se hereda por proximidad. Se adquiere con respeto, servicio y, sobre todo, honor. Una fuente cercana al príncipe describió su tono en las reuniones informativas internas como glacial. Cuando un asistente preguntó tímidamente si una disculpa privada de la familia de Camilla aliviaría la situación, William respondió con brutalidad: mi hijo no necesita una disculpa. Necesita protección. Posteriormente, adoptó una postura aún más dura, afirmando que el nieto de Camilla ya no sería bienvenido en futuras reuniones familiares con sus propios hijos, ni en cumpleaños ni en días festivos. No habrá ensayos para el desfile del estandarte. Si George, Charlotte o Louis estuvieran presentes, el nieto de Camilla no estaría. Esto no fue una negociación. Fue un ultimátum. La noticia corrió de inmediato por los círculos reales. Carlos se sorprendió y, según se dice, paseó de un lado a otro por su estudio en silencio tras enterarse de la decisión de su hijo. Había anticipado que la situación pasaría tranquilamente. Sin embargo, William, quien generalmente es tranquilo y cooperativo, había trazado un límite. Y lo más desgarrador fue que no se inmutó. Para William, esto era más que solo disciplina. Se trataba de control, de transmitir un mensaje, no solo a Camilla, sino a toda la organización. Ya pasaron los días de ocultar los desacuerdos en nombre de la unidad. Se acabaron los días de tolerar la falta de respeto al legado de Diana o a sus propios hijos. Había sido paciente durante años. Sin embargo,
A medida que Jorge se hacía más visible ante el público, Guillermo dejó claro que serviría como escudo, como león, como padre primero, como futuro monarca después, y que ningún hijo emparentado con Camila, por muy cercano al trono que pareciera, ostentaría jamás un título real bajo su mando. Camila desconfió al principio de la noticia. Mientras tomaba el té de la tarde en su salón privado de Clarence House, recibió el informe en silencio de un miembro del personal de alto rango. El príncipe Guillermo no solo le había negado a su nieto el título honorario, sino que también le había prohibido asistir a las funciones de la familia real en las que participaran sus hijos. La temperatura en la habitación fluctuaba. Al principio, Camila lo descartó como un malentendido. «Eso no puede ser», exclamó con dureza. Carlos jamás lo permitiría. Pero al salir a la luz todas las circunstancias, el encuentro directo de Guillermo con el rey, su renuencia a aceptar disculpas y su relato formal del incidente, la realidad se hizo evidente. Le temblaron las manos al dejar la taza de té. «Ha ido demasiado lejos», respondió Camila, sin apenas contener la ira. «Es personal, vengativo. Esto no es justicia. Es un castigo». A Camila no solo le preocupaba el comportamiento de su nieto, se trataba de su legado, de las largas y arduas luchas que había librado para que su familia se sintiera parte de la monarquía. Cuando se casó con Carlos, sus hijos y nietos se mantuvieron alejados de la monarquía. Se les consideraba forasteros, no miembros de la familia real. Ella lo había aceptado hasta entonces. A lo largo de los años, había buscado incorporarlos al ritmo real. Un paseo en procesión por aquí, un asiento en una función jubilar por allá, una invitación honoraria a una escuela y un sutil posicionamiento para destacar públicamente. No era oficial, pero sí deliberado. Quería que la historia demostrara que el apellido Parker Bowles era importante, que su familia era más que un simple equipaje, era un elemento integral del destino de la corona. Y ahora, con un gesto decisivo, Guillermo había destruido esa fantasía. Camila solicitó una audiencia inmediata con Carlos. Según se dice, irrumpió en su estudio con la carta que Guillermo había entregado por vía oficial. Su voz, rara vez escuchada en palacio, resonó por el pasillo. «Nos humilló, me avergonzó. Es un niño, Charles. Una niña. Sin embargo, Carlos, exhausto y más frágil bajo las restricciones del gobierno, no la apoyó plenamente. Según allegados al rey, se encuentra dividido». Empatizaba con Camila, sin duda, pero también comprendía el panorama general. Guillermo estaba consolidando su autoridad, no solo como hijo, sino como el próximo gobernante. Y Carlos, cuyo gobierno ya estaba manchado por el escepticismo público, no podía permitirse otro conflicto con su sucesor. Le dijo a Camila algo que ella no quería oír. «No lo desautorizaré», respondió Carlos con suavidad. «Él es responsable de proteger a su familia. Debemos respetarlo». Supuestamente, el rostro de Camila palideció. Dio media vuelta, salió de la habitación y dio un portazo, una inusual infracción que sorprendió al personal cercano. Esa noche, canceló su aparición pública alegando una migraña, algo que nadie creyó. Sus allegados afirmaron que no dijo nada durante la cena y se negó a reconocer el nombre de William. Pero la ira no se había calmado, simplemente se había ocultado. «Nunca olvidará esto», según declaró un alto funcionario del palacio. «Camila puede sonreír en público, pero se ha cruzado la línea entre bastidores. Ya no ve a William como su hijastro, sino como una amenaza». Camila había pasado décadas jugando a largo plazo, pero de un solo golpe, William había demostrado algo devastador. El juego terminó, y ella perdió. El público británico ha sentido tradicionalmente un fuerte apego emocional hacia los descendientes de la familia real, en particular hacia aquellos en la línea directa al trono. Y, sobre todo, el príncipe George ha cautivado corazones como pocos. Muchos consideran al joven que una vez estrechó la mano de su padre en los compromisos reales, sonriendo incómodamente ante las cámaras, como el futuro de la dignidad, la resiliencia y la elegancia de la monarquía. Así pues, cuando se difundió la noticia, al principio discretamente, de un incidente inquietante relacionado con el nieto de Jorge y Camila, la atención pública se centró repentinamente en el palacio. Los tabloides, cautelosos de no violar el procedimiento, pero claramente informados por fuentes internas, comenzaron a dar pistas. Titulares como «La ruptura real a puerta cerrada» y «El heredero en el punto»
de mira durante un evento familiar privado, bastaron para despertar el interés. Pero no tardó mucho en encajar las piezas. Entonces llegó el titular polémico, el príncipe George, objeto de burlas por parte de su pariente político. William responde con la prohibición del título. La narrativa estalló. En cuestión de horas, los foros de la realeza, los hilos de Twitter y las secciones de comentarios de Facebook se llenaron de muestras de dolor por George y de rabia hacia los partidarios de Camilla. Miles de comentarios más inundaron la sala, muchos de los cuales expresaban el mismo sentimiento. Bien por William. Protejan a ese niño. Y Diana estaría orgullosa. Algunos observadores incluso hicieron la comparación abiertamente, señalando la ironía de que Camila, quien una vez fue acusada de dividir a la familia real, ahora tuviera un nieto que había cruzado una línea similar, y que el nieto de Diana pagara las consecuencias. La frase "Equipo George" se volvió tendencia en redes sociales. Los artistas contribuyeron con bocetos de un joven príncipe luciendo una corona en miniatura con sereno orgullo. Un mensaje muy compartido decía: George es más real a los 11 años de lo que muchos adultos jamás serán. No se trata de genética, sino de comportamiento. Los especialistas de la realeza también tomaron nota. Un exsecretario de prensa del palacio declaró en un programa matutino que este fue un momento decisivo para el príncipe Guillermo. Priorizó la familia por encima de la política, y el público respondió con un apoyo abrumador. Tras bambalinas, los asesores reales notaron un cambio significativo. Camila había pasado previamente por un período de escasa aceptación pública, sobre todo tras el intento de la difunta reina de suavizar su imagen como reina consorte. Pero esa buena voluntad comenzó a menguar. Una semana después de conocerse la noticia, la popularidad de Camila cayó drásticamente en las encuestas. Mientras tanto, el número de William y Kate se disparó. El público, que ya protegía a Kate y a sus hijos, de repente los vio como víctimas de un trato injusto y victoriosos por defenderse. Incluso dentro del palacio, los Wales contaban con un fuerte apoyo. Los cortesanos de mayor rango, muchos de los cuales habían servido durante el reinado de Diana, expresaron discretamente su apoyo a las acciones de Guillermo. Esto es lo que exige la monarquía, según declaró un asesor: fuerza, límites y alguien que se niegue a que la tradición justifique el mal comportamiento. Kate recibió cartas de padres de todo el Reino Unido, compartiendo historias sobre el maltrato de sus propios hijos y elogiándola por defender a su hijo. Algunos mensajes la hicieron llorar. Sin embargo, el momento más impactante ocurrió durante una modesta aparición dominical en la iglesia una semana después. Al bajar del coche William, Kate, George y Charlotte, el público estalló en aplausos espontáneos. No fueron estruendosos ni teatrales, sino amistosos, con conocimiento y respetuosos. El príncipe George no captó del todo el gesto, pero Kate sí. Se inclinó, le apretó la mano y dijo algo que las cámaras no pudieron oír. Lo más importante era obvio: la gente lo estaba observando. Sin duda estaban de su lado. A lo largo de los siglos de historia de la monarquía británica, muchos conflictos se han librado en voz baja, tras puertas doradas, bajo el peso de las convenciones y a la sombra de la historia. Pero esta vez, algo parecía diferente. No se trataba de un conflicto de política o protocolo, sino de algo personal. Y al proteger a su hijo, el príncipe Guillermo creó una línea que ningún monarca posterior se ha atrevido a cruzar tan públicamente. Camila había pasado años intentando modificar la percepción pública, acercar a su familia al trono y reescribir el pasado del que originalmente había intentado distanciarse. Pero todas esas meticulosas maniobras se desmoronaron en un par de días. No por la política ni por un escándalo, sino porque un niño resultó herido. La madre y el padre del niño se negaron a guardar silencio. Kate se mantuvo firme con elegancia. William actuó con convicción y, a pesar de su juventud, George ahora porta una victoria silenciosa, un mensaje claro de que su familia siempre lo defenderá. La monarquía está evolucionando. Los títulos ya no se distribuirán por canales secretos. El silencio ya no será el precio de la paz. El futuro del trono no reside en ceremonias ni rituales centenarios, sino en la integridad, que el príncipe William ha demostrado estar dispuesto a defender a cualquier precio. Camilla, quien antes había ido ganando terreno discretamente, ahora está más aislada que nunca. El lugar de su nieto en la escena real ha desaparecido, y las perspectivas de futuro de la familia Parker Bowles se han reducido. Las consecuencias de un momento, de una interacción áspera,
han resonado por todo el reino como una tormenta. El polvo aún se asienta, pero en ese silencio, algo es innegable. Se ha establecido un nuevo estandarte real, los títulos deben ganarse, el respeto debe ser mutuo. No hay segundas oportunidades para los herederos de la corona. Esto no fue solo un desacuerdo familiar, fue una redefinición del poder, y se libró sin espadas ni discursos, sino con la voz de un padre y la voluntad de una madre. Y de ahora en adelante, la monarquía nunca volverá a ser la misma.